Ahí estamos, buenísimo. Bueno, primeramente vamos a ir charlando un poquitito de estas, ¿no? De diferentes tipos de índole. La idea es organizar este noviembre con, bueno, una parte de decir, vamos a cocinar hoy algunas cositas, recetas saladas. En la próxima clase vamos a hacer algunos panificados, el pan dulce, un budín navideño, algún tipo de panificados relacionados justamente a lo que es la festividad. Y ya la próxima clase de, digamos, de ya casi fines de noviembre, porque son 3 encuentros prácticamente lo que nos tocan en noviembre, vamos a hacer la parte de garrapiñadas, turrón y esa partecita, ¿no? Así que parece que no, pero pasó el año ya prácticamente volando, ya no queda casi nada. Eh, Parecía tan lejano que íbamos a estar de esta manera, ¿no? En noviembre íbamos a continuar de la virtualidad, pero bueno, ya estamos ahí sobre el pie, así que le ponemos nomás las ganas y ya terminamos el año como lo empezamos prácticamente, ¿no? De la manera virtual y demás. Así que bueno, primeramente vamos a charlar esto de la cocción del pernil, ¿no? Que es una carne que se utiliza muchísimo para diferentes tipos de eventos, una cuestión de que tiene mucho rendimiento, ¿no? Y también, bueno, es una carne que queda muy rica, muy sabrosa, ¿no? Para cocinar pernil, bueno, hay dos formas, ¿no? Que una es en un calor seco, se llama, en horno, ¿no? Que lo que se hace es envolver en papel aluminio, ¿no? Por ahí, para el que no conoce o no ha visto, el pernil por lo general se le llama a un trozo de carne grande, digamos, ¿no? Por lo general lo que se utilizan son los cuartos traseros, por ejemplo, de la vaca, ¿no? Que se utiliza la pierna entera, ¿no? Pero también se puede utilizar los cuartos delanteros, ¿no? Por ahí tienen menos cantidad de carne, pero también se puede llegar a hacer. Así como de vaca, también se puede hacer de cerdo, ¿no? Los cuartos traseros, ¿no? Y lo que se hace es cocinar prácticamente todo con hueso. ¿Qué pasa? Es una cantidad de carne muy, muy grande, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando la vamos a cocinar, sí, va a demandar mucho tiempo por una cuestión de que la temperatura que vamos a utilizar es una temperatura bien baja. Siempre, por decir, el horno en mínimo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros ponemos una temperatura muy alta? Nos pasa que se cocina todo por fuera y no llega al centro ese calor, ¿no? A eso hay que sumarle que encima tiene la parte del hueso, ¿no? Que quieran o no, también provoca un poco el desnivel de esta temperatura. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que vamos a necesitar bastante tiempo para hacer este método de cocción, ¿no? De los perniles. Eh, Por lo general se hacen estas piezas grandes, ¿no? Pero se ha adoptado un poco en los últimos años también en hacer este tipo de cocción para cortes un poco más pequeños, para reuniones más pequeñas, justamente, ¿no? Un trozo de carne como para 10, 15 personas, que puede ser tranquilamente una nalga, una bola de lomo. Eh, Muchos casos por ahí se utiliza también alguna cuadrada, ¿no? Pero por lo general la nalga y la bola de lomo son lo más por ahí asimilado por una cuestión de que también son cortes muy característicos de las piernas, justamente, ¿no? De la vaca. Entonces, la cocción va a ser, digamos, parecida, pero obviamente en menor tiempo. Menor tiempo por una cuestión de que esta pieza de carne, primeramente, va a ser más pequeña y además no va a tener hueso, ¿no? Lo que es la bola de lomo y la nalga entera, digamos, no vienen con el hueso, entonces también va a disminuir mucho el tiempo. Por lo general, hay un dicho mal dicho que dice que por kilo de carne se le incorpora 1 hora de cocción a este tipo de carnes, ¿no? Eso es netamente un mito, en realidad, ¿no? Para las piezas grandes vamos a utilizar 6 a 7 horas de cocción el mínimo, ¿no? Y para las piezas pequeñas, aproximadamente entre 2 a 3 horas. Bien, ahí veo que Miriam pregunta
cómo se calcula, digamos, o los gramos que tenemos por persona, ¿no? Esto, ahí vamos a ir charlando, ¿no? El pernil, bueno, como les decía en un principio, se considera como una carne rendidora por una cuestión de que va acompañado también de un pancito en su generalidad, ¿no? Entonces el pancito siempre también nos ayuda justamente a llenar un poco más, ¿no? Por lo general se calculan aproximadamente unos 3 pancitos por persona, o sea, 3 trocitos de carne, lo cual implica un peso aproximadamente de 180 gramos aproximadamente de carne por persona, ¿no? Eso va a depender también, después, bueno, muchísimo, si el tamaño del pan es el característico del pernil o si va a ser más grande o más pequeño, ¿no? Eso se va viendo, pero la estandaridad es más o menos eso, porque además siempre se adopta mucho el pernil a acompañar con diferentes tipos de salsas, ¿no? Que acá nos vamos a encontrar con una variedad impresionante, ¿no? Tanto de mayonesas caseras como de salsas agridulces, como de bueno, diferentes tipos de crepas, ¿no? De diferentes tipos también de tipo chimichurris, ¿no? Que se llaman, de vinagretas, eh, que vamos a encontrar, bueno, con diferentes sabores, con diferentes agregados, que también van a influir en esto de saciar esa gana de comer, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, una salsa que es agridulce justamente nos apacigua muchísimo el tema del hambre, ¿no? Entonces, cuando comemos algo dulce, como que ya se empieza como a saciar un poco más el estómago. Entonces, también hay que tener muy en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? Una de las salsas por ahí que se utiliza mucho, en estos casos, es la salsa de mostaza y miel, ¿no? Que es una salsa bien simplecita de hacer, una cuestión de que lo único que hacemos es mezclar los ingredientes. Obviamente que con un procedimiento. Se mezclan partes iguales de mostaza y de miel, ¿no? Lo que hacemos es, primeramente, llevar la miel a que se caliente en una cacerolita y van a ver que la miel, bueno, si la consiguen en estado por ahí más líquido, se pone mucho más líquida y si es desde el estado sólido, se vuelve justamente bien, bien líquida, ¿no? Bien fluida. Una vez que está en ese punto, siempre lo hacemos por ahí a fuego mínimo para evitar que se caramelice. Una vez que llega a ese punto, ahí incorporamos la mostaza, ¿no? Y ahí empezamos a revolver constantemente para generar también como una emulsión, ¿no? Ahí a esa después se le pueden agregar granitos de mostaza Dijon, que lo que van a hacer, además de incorporar un poquito de sabor, es una crocantez especial, ¿no? Que es una de las salsas, bueno, que se utiliza muchísimo con este tipo de carne, ¿no? Otra de las salsas, bueno, la famosa criolla, ¿no? Que son cortes de cebolla, tomate, morrón en brunoise. Por lo general, se utilizan más o menos también mismas cantidades de cada verdura. Y a veces se adopta también incorporarle un poquito de perejil picado, ¿no? Eso se lo agregan sobre el final. Lo que se hace después es condimentar casi como si fuese una ensalada. Digo casi porque a veces tratamos de que no quede con tanto contenido de jugo. Si bien el tomate nos va a desprender parte de jugo y el morrón, tratamos de por ahí no agregarle más cantidad de jugo para que después en el sándwich, digamos, no se nos sea tan difícil de comer, ¿no? Otra salsita que pueden llegar a utilizar, bueno, es la salsa que se utiliza también para el vitel toné, ¿no? Que es una salsa también muy fácil de hacer, que es a raíz de mezclar crema de leche con un poco de atún. A veces también se le incorporan anchoas, eso va en gusto, digamos. Una clásica es crema de leche, atún y alcaparras. Las alcaparras, no sé si las ubican, vienen por lo general en unas conservas, en unos frasquitos bien finitos y chiquititos. Son como si fuesen una aceituna, pero más pequeñita, para que se den más o menos una idea, y son medias arrugaditas, ¿no? Tienen un sabor medio asimilado justamente a la aceituna, pero no es tan, ¿cómo decirle?, tan fuerte, digamos,
ese sabor que desprenden, ¿no? Son un poquito más tenues. Lo que hacemos es directamente eso en frío o con una batidora o en una licuadora, mezclamos todos los ingredientes, se procesan, un poquito de sal, un cachitito de aceite de oliva y ya nos queda generada esa cremita del vitel toné, ¿no? Esa cremita en realidad acompaña al peseto también, ¿no? Que hacemos en vitel toné. El vitel toné es, digamos, el peseto cocinado y la salsita acompañándolo, que por lo general, además de incorporar esas alcaparras en la crema, después se le agregan unas alcaparras, digamos, frescas, digamos, sin procesar ni nada. Para el caso del pernil solamente utilizamos, digamos, la salsita sin agregarle las posteriores alcaparras, ¿no? Después, bueno, tenemos diferentes tipos de fundidos también que se pueden generar, que son los fundidos de quesos, ¿no? Que eso lo podemos hacer tanto con leche como con crema de leche, ¿no? Lo que hacemos es llevar a un hervor, digamos, la leche o la crema de leche y después vamos incorporando los diferentes tipos de quesos, ¿no? Es parecido también para hacer la salsa cuatro quesos, ¿vieron? Algo así parecido, pero bueno, en este caso nosotros vamos a adoptar qué tipo de queso queremos incorporar. Por ahí queremos hacer solamente, por ejemplo, de Roquefort, que es una de las que más se implementa. Incorporamos Roquefort, lo fundimos y de esa manera, bueno, ya lo vamos a tener fundido y ahí vamos a ver si necesitamos de espesarlo o no. En caso de necesitemos espesar un poquito, le podemos agregar el roux, que aprendimos a hacer en la salsa bechamel, en la salsa blanca. De esa manera ya lo tenemos espesado y ya tenemos una salsita blanca de Roquefort o de cualquier otro tipo de queso, ¿no? Esos son siempre los acompañamientos que por ahí son más básicos, más clásicos, ¿no? En una carne, que no quita que nosotros podamos también hacer otro tipo de salsa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer el peure acá en la zona, que también un peurecito con este tipo de carne queda espectacular. El caso del pebre lo podemos incorporar en la cocción o lo podemos incorporar como fresco, digamos, en la salsa. Ahí vamos a charlar ahora, Ceci, también el tema del condimento. Esos son los diferentes tipos de acompañamiento, bueno, como les decía, clásicos. Y bueno, lo que tampoco nombré es la cantidad bueno, de elementos que vamos a utilizar justamente para las cocciones, ¿no? Yo hablé de la cocción en seco nada más, con papel aluminio, y después tenemos una cocción que se hace por ahí un poco más húmeda, por decirlo de una manera, que en este caso podríamos evitar el papel de aluminio, que se hace en una fuente, por lo general un tanto profunda, digo un tanto profunda porque le vamos a incorporar líquido, y le vamos a tener que ir incorporando agua constantemente, ¿no? Para que esa fuente no se nos seque. Ponemos la pieza de pernil, incorporamos ahí el agua y lo vamos a ir. La única diferencia que hay es que en este tipo de cocción lo que vamos a tener que ir haciendo es ir rotando la pieza para que se vaya humedeciendo de manera pareja, ¿no? Si nosotros no generamos este tipo de cosas, no, es muy probable que en la parte de abajo, por ejemplo, nos quede bien húmeda y la parte de arriba totalmente seca y muy crocante, ¿no? Que no es lo que queremos. Por eso por ahí yo la que más recomiendo es el papel aluminio, horno, y lo dejamos el mismo tranquilo que se vaya cocinando, ¿no? Eso no tenemos que incorporarle ni agua ni ningún tipo de agregado más. Para condimentar esto del pernil, cuando utilizamos piezas grandes, quizás lo hayan visto, se prepara una salmuera, ¿no? Que lo que se hace por ahí es o inyectando la carne o generarle diferentes tipos de agujeritos, ¿no? Por lo general se utilizan elementos que sean eh, no muy grandes, ¿no? No vamos a utilizar un cuchillo de cocinero grande porque si perforamos toda esa carne, vamos a hacer que quede como abierta, ¿no? Y ya va a empezar a generar otro tipo de cocción que nosotros lo que queremos es que se cocine como en sus propios jugos, ¿no? Entonces siempre utilizar algún elemento cortante bien finito, ir haciéndole diferentes incisiones y ahí vamos a ir incorporando esta salmuera, ¿no? Esta salmuera la pueden preparar también a gusto de cada uno, ¿no? Incorporándole diferentes aromáticas, diferentes tipos de agregados como ajos también, ¿no? Tienen prepararla con sal fina, con sal gruesa,
eso lo van a ir viendo ustedes. Lo que tienen que tener en cuenta es que, bueno, que una salmuera justamente se caracteriza por ser un líquido de mucho contenido de sodio, ¿no? Eh, y después en el caso por ahí de las piezas más pequeñas, sí podemos llegar a hacer, por ejemplo, una cobertura de sal, ¿no? Una cobertura de sal, por ejemplo, sal gruesa, con diferentes tipos de aromáticas. Ahí la pieza misma va a ir incorporando esto de la sal que necesita, la sal justa que necesita, y después lo único que vamos a hacer es, cuando terminamos la cocción, limpiarle un poquitito si hay algún excedente de esa sal, y van a ver que queda con su sal justa también, ¿no? Que son, bueno, otra alternativa también de cómo irla salando, ¿no? Se incorpora, bueno, al tener el papel aluminio, nosotros evitamos también que se caramelicen los diferentes tipos de aromática y ese tipo de cosas, entonces como que va haciéndose una cocción, imagínenselo como si fuese una olla tapada, ¿no? Todo va a quedar en esa parte de cocción, nada se va a desprender, sino que va a quedar justamente todo envuelto en ese papel de aluminio, ¿no? Diferentes tipos de bebidas sí también se pueden utilizar, ¿no? Por lo general, lo que son bebidas alcohólicas se utilizan ya para la parte posterior, ¿no? A la cocción, que por ahí se hace ese tipo flameado, que el flameado la única intención que tiene es, por un lado, hacer show, y por el otro lado, darle una pequeña caramelización a los bordes de este pernil, ¿no? Lo cual, bueno, se va a incorporar la parte del sabor de ese alcohol que le incorporemos, ¿no? Como dice por ahí Miriam, en este caso coñac, puede ser algún vodka, algún ron, ¿no? Que tienen sabores distintos, se le incorpora el sabor y se evapora el alcohol, ¿no? De manera muy rápida. Si nosotros queremos que se asiente por ahí un poco más el sabor de ese tipo de cocción, de alcohol, perdón, podemos incorporarlo tanto en la salmuera como también hacer una maceración, ¿no? Nosotros antes de cocinar esta pieza de pernil, podemos dejarla justamente en una maceración donde nosotros incorporamos un poco de alcohol, un poco de algún cítrico, alguna aromática, ¿no? Entonces ya vamos impregnando de sabor y al mismo tiempo también vamos haciendo que se hidrate esa carne con estos tipos de agregados, ¿no? Las maceraciones son de 3 horas para arriba, en este caso en estas piezas que son muy grandes, para tener una buena maceración. Entonces por ahí se adopta de un día para el otro, por lo general, ¿no? Fíjense que esto viene a modo de comentario. En el caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver hoy, el matambrito relleno, por lo general el matambrito relleno también vieron que se le da una cocción o se hace alguna maceración para tiernizarlo un poco, ¿no? Eh, yo una vez probé hacer con vodka y jugo de naranja esa maceración y la verdad que queda muy rico y además muy tierno, ¿no? No sé si conocen algo de coctelería, pero vodka y jugo de naranja forman un trago que se llama destornillador. Así que podríamos llamarlo tranquilamente a ese matambre al destornillador, ¿no? Uno se imagina que viene re duro porque si es un destornillador, ¿no? Pero bueno, son diferentes también maneras de poder utilizar los nombres de cada cocción, ¿no? La carne del pernil se reduce, ¿sí? Como todo tipo de carne en realidad, ¿viste? Ceci, se reduce un tanto, pero en este caso, por ejemplo, lo que es una pierna, cuando utilizamos con el hueso entero, vas a ver que no hay tanta reducción de la misma, ¿no? Porque como que el hueso mantiene bastante estructura, ¿no? Y lo otro es que, bueno, por lo general, en las cocciones de las carnes, siempre son por ahí a un fuego más fuerte, ¿viste? ¿Y qué pasa? Se empieza a desgrasar, se empiezan a desprender diferentes jugos y demás. En este caso nosotros lo queremos lo contrario, que esos jugos se conserven, por eso también utilizamos el papel aluminio, ¿no? Entonces al conservarse esos jugos hacen que esa carne quede también de índole bien tierna, ¿no? Eh, y no nos va a quedar una carne reseca. Entonces, en el caso del pernil, reduce un poco menos por ahí de lo habitual, por decir de una manera, ¿no? Pero sí tiene una parte de reducción. Va a haber parte de materia grasa que se va a ir, parte de jugo que también se va a desprender. Pero bueno,
es mucho menos que por ahí en una cocción normal de carne. No sé si venimos bien, si queda alguna duda de más o menos de esto de la cocción. Fíjense que también yo charlaba de los pancitos que usamos, los pancitos pan pita que hicimos en la clase, que hicimos unos pancitos redonditos, ese es el pan más o menos, o pan árabe, son los que más o menos se utilizan, ¿no? Para acompañar este tipo de carne, ¿no? Después, si nosotros vamos a utilizar esta carne para una entrada, por ejemplo, se puede utilizar las mismas medidas, ¿no? Los mismos porcentajes de 150 a 180 gramos aproximadamente de cantidad de carne por persona. Y si ya lo vamos a utilizar como si fuese un plato principal, por decirlo de una manera, que no va a ir acompañado de carne, pero sí de salsas, ya tenemos que elevar un poquitito la cantidad de contenido de carne, ¿no? Aproximadamente unos 100 gramos más, ¿no? Lo cual lleve a hacer justamente unos 250 gramos aproximadamente de carne, ¿no? Y después vamos a tener que tener en cuenta también que va a ir acompañado de una guarnición seguramente, ¿no? Lo cual hace un cierre de un plato de unos aproximadamente unos 500 gramos aproximados de comida por persona, ¿no? Eh, Ahí Sabina pregunta si esta cocción se puede llegar a hacer con un pollo, por ejemplo. Sí, 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 tranquilamente. Lo único que en el caso del pollo, bueno, tenés dos alternativas, o haces el pollo entero o lo deshuesás, ¿no? En el caso de deshuesarlo, va a quedar prácticamente hecho como un arrollado de pollo, característico que conocemos, ¿no? Y si lo hacemos entero, bueno, el tiempo también va a ser mucho menor, ¿no? Ya que la cantidad de carne que tiene el pollo no es lo mismo que los trozos grandes que estamos haciendo, ¿no? Pero puedes implementar, digamos, este tipo de cocción en él, ¿no? Eh, hay como una nueva tendencia también, que no sé si lo han visto, que se llama shawarma, que es un pincho grande, ¿no? Que lo que hacen es ir pegando como diferentes tipos de bifecitos de carne, ¿no? Que tiene una cocción muy parecida al pernil, ¿no? Queda siempre hecho como un cono así de carne, quizás lo hayan visto, y lo que se hace después es ir cortando desde los bordes hacia adentro. Por ahí utilizar ese tipo de cocción, por ejemplo, con un pollo, te sería mucho más fácil por una cuestión de que vos vas a ir sacando bifecitos y diferentes trozos de carne de pollo, ¿no? Eh, para el caso del pernil, por lo general se utiliza más que nada ese tipo de cocción, digamos, a mínimo y prolongado porque es una pieza muy grande, ¿no? En el caso del pollo, por ahí capaz que va a tardar una horita y media, como mucho si lo haces el pollo entero, o si lo deshuesás quizás un poquito menos, ¿no? Pero sí, tranquilamente se puede utilizar, vas a ver que también la carne va a quedar un poco distinta, no va a quedar por ahí tan reseca como estamos acostumbrados, por ejemplo, el pollo al horno, ¿no? Quedan un poco más jugosas las carnes de esa manera. Shawarma se llama esa cocción. Lo van a buscar, lo van a googlear, si lo googlean lo van a encontrar, van a ver que es como si fuese un espiedo. ¿Vieron el espiedo que nosotros ponemos un pincho y metemos toda la carne? Pero de origen para arriba, digamos, parado. Se genera también que va girando como si fuese un espiedo y por lo general todos los bordes tienen diferentes tipos de fuegos, ¿no? Entonces esto va girando constantemente y va generando esa cocción. La diferencia en este caso que, bueno, que la carne que se utiliza, como les decía, cómo se arma, no es una pieza entera, ¿no? Sino que se utilizan como diferentes tipos de feteados de carne y se van apilando. Se van apilando en ese pincho y de esa manera van generando ese cono gigante, ¿no? De carne. Eh, que bueno, que también se acompañan con tortillitas tipo como las de taco, no solamente en pancitos, sino también con esas tortillitas, eh, que también están muy buenas para hacerlo, ¿no? Eh, Así que bueno, ahí más o menos esos a grandes rasgos, digamos, cómo cocinar un pernil. Después, bueno, tienen que tener en cuenta también de que la pieza que vayan a cocinar entre en nuestro horno, ¿no? Por lo general las piezas grandes no vamos a poder hacerlas y por eso por ahí muchas veces se adopta
esto de quitar el hueso, ¿no? Porque el hueso por ahí genera también mucho espacio, pero a la hora de servirlo, por ejemplo, ¿no? El hueso nos da mucha por ahí como más facilidad. ¿Por qué? Porque ya nos mantiene la estructura del músculo y demás, y nosotros podemos colocar, por ejemplo, la pierna entera en utensilios que vienen justamente preparados para esto, para presentarlos, y de esa manera lo único que vamos a ir haciendo es feteando la carne, ¿no? De esta manera queda mucho más cómodo que quizás si lo deshuesamos. Si lo deshuesamos, probablemente en alguna parte se vaya a desarmar esta parte del pernil, porque bueno, no, busca siempre como un lugar donde agarrarse y no lo encuentra, digamos que en el caso del hueso funciona de esa manera la cocción, ¿no? Así que ahí ya les va a quedar otro tipo también otra partecita, algunas partes, digamos, de esa carne con otro tipo de cocción, ¿no? Que es parecida a la carne mechada, que se llama, ¿no? Que la carne mechada, por lo general, es en una cocción bien larga de líquido, ¿no? A diferencia del pernil, el pernil es en seco más que nada, la carne mechada se te genera un poco más de líquido. No sé si ven ahí la camarita, apenitas, se ve ahí una ollita, que ahora la vamos a estar viendo, es una olla a presión, que yo voy a cocinar el matambrito ahí adentro, van a ver que se cocina súper, súper rápido. Por lo general una olla a presión, imagínense que poniendo un pollo entero, en media hora ya está cocinado, se desarma la carne, se desprende, es impresionante la temperatura que eleva. Y bueno, y también las propiedades que nos conservan, ¿no? Porque también genera un vacío de sabores y de jugos que quedan directamente todos ahí en esa olla que lo adopta la materia prima que estamos cocinando. Así que bueno, eso cuanto a lo que es el pernil, espero que haya quedado ahí clarito. Y si no, bueno, cualquier cosita obviamente vamos a ir charlando siempre a través de los grupitos de WhatsApp, ¿no? Hablamos ahí un poquitito también del vitel toné, ¿no? El vitel toné, por lo general lo que se utiliza la carne, el corte de carne es el peseto, se cocina el peseto entero en agua hirviendo, ¿no? Y también tiene por ahí una cocción bastante prolongada, porque nosotros vamos a buscar que justamente, además de cocinarse, se hidrate con esta agua para que quede tierno, ¿no? El peseto por ahí es un corte que es un poco más duro, ¿no? Si tenemos una cocción corta, quizás queda como más difícil de comer. Entonces, en este hervido, vamos a generar que la carne se vaya hidratando y que quede de esta manera mucho más tierna, ¿no? La salsita, ya la nombramos recién, fácil, muy fácil de preparar. Y lo único que se hace, una vez que está cocido, se va feteando de bordes y se le incorpora la salsita arriba para después consumirlo, ¿no? En lo que es las comidas navideñas, bueno, tenemos muchísimas recetas. Yo les voy junto con esta clase, cuando les suba, les voy a subir 2 libritos que tengo de recetas navideñas para que tengan para hacer todo lo que quieran, ¿no? Pero tenemos también mucha parte de la comida fría, ¿no? Que también es muy importante y muchas veces se adopta también el decir, tenemos la parte fría, la parte caliente y después tenemos la parte del postre, ¿no? En la caso de la parte fría, bueno, se aboca mucho a lo que son diferentes tipos, bueno, así como de los matambres arrollados, también ensaladas, ¿no? O diferentes tipos de, por ejemplo, tomates rellenos, que se incorporan mucho también en lo que son las fiestas. Y también tenemos recetas que, bueno, que han empezado a derivar un poco más también, por ejemplo, como el fiambre alemán. Que el fiambre alemán es una torre que se va haciendo con crepes, como los crepes que aprendimos a hacer en la clase, que lo que vamos a ir haciendo es humedecer un crepes con alguna mayonesa, algún aderezo, ¿no? Y le vamos a ir intercalando diferentes tipos de capa, ¿no? Como es lechuga, por ejemplo, tomate, diferentes tipos de fiambre, ¿no? Siempre vamos a hacer una capa de crepes, aderezo, por ejemplo, lechuga, otro crepes, aderezo, tomate y así, ¿no? Vamos a ir intercalando lo que ustedes quieran. Por lo general se utilizan, bueno, diferentes tipos de verdura, eh, en lo posible blandas, ¿no? No buscamos por ahí verduras muy duras y en caso que sean duras, buscamos la forma de que queden más blandas. Por ejemplo, si fuese una zanahoria,
incorporamos rallada para que quede blandita, o con una cocción, ¿no? Porque es algo que uno lo corta y tiene que quedar bien, bien tierno, ¿no? Bien suave. Entonces, lo que vamos a ir haciendo justamente es intercalar. Se incorpora también alguna parte de palmitos, también a veces se incorpora esto de la salsa golf para hacerlo por ahí un poquitito también ahí. Ahí estamos, disculpen, me había ingresado una llamada al celu. Eh, Ese tipo diferente de aderezos van a ir haciendo justamente que se vayan pegando entre sí las diferentes capas y después lo único que hacemos es irlo cortando como en triangulitos, como cortamos la pizza, por decirlo de una manera, pero triangulitos más pequeños, ¿no? Nos queda una torre que es bastante elevadita y por lo general también se adopta mucho el utilizar algún pincho, algún escarbadiente para que esta torre no se nos desarme, pero ahí tengan mucho cuidado que ese escarbadiente se vea o esté ahí presente, digamos, dejémoslo medio superpuesto arriba, le podemos poner alguna verdura, alguna aceitunita o algo que indique que hay un escarbadiente, porque si no después cuando lo comemos nos podemos pinchar la boca con ese pincho, ¿no? Al tener el escarbadiente casi el mismo color que el crepes, es muy fácil de perder ahí en él, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta cada vez que vayan a incorporar un pincho, que se note o que tenga algo que lo identifique, ¿no? Bien, ahí me dice Graciela que nosotros hacemos el vitel toné con mayonesa. Dice, bueno, mira, la verdad que no lo había escuchado, esa receta. Por lo general se hace con la crema de leche o con el queso crema, ¿no? Que son diferentes, un queso crema, digamos, clásico, sin ningún tipo de sabor. Pero está bueno por ahí eso que comparte, porque bueno, la mayonesa justamente en este caso tiene otro tipo de agregados, otro tipo de sabores, ¿no? Eh, yo en mi casa no les gusta ni con crema ni con quesos crema. Y he probado hacerla con crema, parte de crema, parte de queso, qué sé yo, no hay caso. No, Vitel Toné, y aparte son todos fanáticos del Vitel Toné en mi casa, así que tengo que hacer sí o sí, y, Claro. y lo hago con mayonesa. Sí, tampoco, mira, uso mayonesa, pero no una mayonesa, no tan fuerte como la Hellman, por ejemplo, aunque esté diciendo marcas, ¿no? Sino, por ejemplo, Sí, una que sí. sea un poquito más suave, como la Natura. He Perfecto. Sí, usado vieron que la esas dos, Hellman, no he usado otras, ¿viste? claro, Pero con esa las hago, y hago siempre. Aparte que es un plato que acá en mi casa les encanta. mirá, buenísimo. Bueno, ahí tenemos otra alternativa entonces también de cómo preparar esta salsita del vitel toné, en el caso de, bueno, de que no guste justamente estos lácteos, ¿no? La mayonesa, perdón, la crema o el queso crema. Ahí Sabina comparte que también dice que le agrega un poquitito del caldo de cocción, sí, está muy bueno también eso, pues tenés como una parte de sabores, ¿no? Y también que hace una mayonesa, digamos, con palta y crema, ¿no? Que se hace una mezcla ahí de las tres y genera una salsita, ¿no? Eh, Está bueno, está buenísimo, está muy bueno. Ahora vamos a ir a ver cómo hacer la mayonesa casera, así que también vieron que se puede utilizar la mayonesa justamente de palta, de cualquier hierba, de romero, de cilantro, de perejil, de albahaca, el famoso alioli, que es una mayonesa con gusto a ajo, ¿no? Eh, bueno, ahí van a ver diferentes tipos también de alternativas que ahora vamos a ir viendo cómo prepararlas. Buenísimo, entonces ahí lo del peseto, que queda también clarito, en esa cocción justamente de agua hirviendo, ponemos, como decía Sabina, podemos incorporarle verduras, podemos incorporarle aromáticas, podemos incorporarle ajos enteros para que incorpore el sabor, pero no sean tan invasivos.
diferentes tipos de agregados para generar también un buen sabor en esa carne, ¿no? A veces también trocitos de apio, ¿no? También perfuman y dan muy rico sabor a las diferentes preparaciones cuando son así en cocciones largas, ¿no? De líquido, digamos. Ahí hablamos también un poquitito del fiambre alemán, otro tipo de preparación justamente fría, ¿no? Así que vamos a ir teniendo ahí diferentes alternativas de cómo ir cocinando también, incorporando diferentes recetas. Como les decía, bueno, acá hay muchísima variedad por una cuestión de que, bueno, nosotros también somos muy de diferentes tipos de tradiciones, ¿no? Por decir una manera. Fíjense que nosotros estamos comiendo todo tipo de comidas que son como muy calóricas, en una temporada que es de calor a full, ¿no? Y todo tiene que ver con una tradición que, bueno, que es una tradición que no la generamos nosotros, sino que vino de afuera, que justamente como la Navidad en otros lugares se festeja justamente en temporada justamente de invierno, es por eso que se adopta mucho el utilizar esto de comer los chocolates y ese tipo de incorporación de energías bien calóricas, ¿no? Los pavos o ese tipo de preparaciones que también tienen justamente diferentes tipos de calorías, ¿no? Y nos llevan, bueno, a nosotros hoy generar en esta tradición, de continuar con esa tradición, digamos, de comer todo ese tipo de alimentación, ¿no? En las fiestas. La lengua a la vinagreta, bueno, la lengua también es una preparación, como dice Ceci, que también está muy presente ahí, ¿no? La lengua a la vinagreta, bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir lengua, ¿no? Puede ser de chivo, de vaca, de cualquier animalito que tenga la lengua un poco larga, digamos. Lo que se hace es darle un hervor, ¿no? Porque la lengua tiene como una parte, digamos, de como una pielcita, ¿no? Entonces, lo que hacemos es darle como un cortecito, ¿no? Como hicimos con el tomate, un corte medio por la superficie, y ahí lo ponemos a hervir. Una vez que lo ponemos a hervir, un par de tiempo, una horita más o menos, lo retiramos y van a ver que se desprende un poquitito, ¿no? Ahí en caliente vamos a desprender esa pielcita que tiene, y una vez que generamos eso, nosotros si queremos le podemos seguir dando hervor, digamos, o no, dependiendo, bueno, qué tan blando la querramos, ¿no? En ese caso, una vez que retiramos esa pielcita, bueno, ya después queda como apta para, tanto como para cocinarla, seguirla cocinando, o como para después consumirla, ¿no? Digo esto porque, bueno, hay diferentes tipos de recetas para preparar la lengua, ¿no? Hay algunos que le dan ese primer golpe de hervor y luego le dan otro golpe más de hervor, pero ya con una incorporación de vinagre y diferentes tipos de agregados, ¿no? Lo cual hace que ya se vaya impregnando esa lengua con ese vinagre. Entonces después no es necesario preparar una vinagreta tan intensa para que quede con ese sabor a vinagrado, ¿no? Y después, otra de las recetas, lo que hacen es hacer este post-proceso de maceración, justamente, que se le da el hervor, y luego en frío se le incorpora todo un agregado de vinagre, ¿no? Una vinagreta preparada. Entonces son como dos diferentes recetas muy distintas que, bueno, van a generar también sabores justamente distintos, ¿no? La incorporación de la vinagreta en caliente, van a ver que se incorpora el sabor, pero no queda tan ácida. En el caso de la otra sí vamos a encontrar el ácido mucho más presente, porque queda como en crudo, y un poco más por la superficie, digamos, por la parte exterior de esa lengua, no tan impregnada en toda la carne en sí, ¿no? Si nosotros comemos, por ejemplo, la parte del centro, van a ver que no tiene tanto sabor a vinagreta. Pero bueno, son diferentes tipos de recetas que se preparan, que no están ni una bien ni la otra mal, sino que justamente diferentes tradiciones y diferentes formas de prepararlas, ¿no? Yo mientras seguimos charlando de diferentes recetas, voy a ir preparando esto del matambre para que ustedes vean también cómo bridar, ¿no? Voy a dar vuelta, voy a apagar acá la camarita un ratito y ya me voy para allá, para el lado de la mesada. Nahue, ¿qué le pones a la vinagreta, a la lengua, aparte de la lengua? ¿En la cocción?
No, en la cocción no, después cuando una vez que ya tenés la lengua, ¿con qué la presentás? Y por lo general se presenta, digamos, con esa vinagreta, que lo que tiene es un gran contenido de diferentes tipos de aromáticas y ajo, por ejemplo, ¿no? La clásica se incorpora un poco de perejil, un poco así como una provenzal, digamos, fresca. eh, y después, bueno, le podés incorporar algún tomillo, alguna aromática así no muy invasiva, ¿no? Que bueno, que la aromática, perdón, la vinagreta también lleva su parte de proporción de materia grasa, ¿no? De aceite, que en ese caso podés también utilizar, si querés, un aceite de oliva. Eh, También tiene una parte de líquido, justamente. En ese caso, bueno, por ahí o utilizás jugo de la cocción o utilizás agua, digamos, común, digamos. Eh, y se presenta así de esa manera, ¿no? Con todas esas aromáticas que utilizaste para perfumarla, para incorporarla, para saborizarla, digamos. Eh, Más que nada en seco, no tanta cantidad de ese líquido, ¿no? Sino que la parte más seca. Y por lo general siempre feteadita, digamos, y con la salsita esa arriba. Muchas veces también, como dice Sabina, a veces se incorpora el agregado de la salsa criolla, ¿no? Para acompañarla. Pero bueno, por lo general cuando es, por ejemplo, como una entrada, se busca nada más que ese sabor, digamos, de la vinagreta, ¿no? Eh, por lo general, si vamos a acompañarla con algo, tendríamos que buscar algo que nos ayude a apaciguar quizás un poquito ese sabor a vinagrado, ¿no? Que en muchos casos por ahí se utiliza, por ejemplo, alguna ensalada fría de papa y huevo o algo así, que justamente el almidón va a ir haciendo que ese vinagre no quede como tan intenso en nuestro paladar, ¿no? O algún tipo de, digamos, de ensalada de ese índole. Así que bueno, vamos a arrancar ahora a preparar este arrolladito de matambre, o matambre arrollado. Fíjense que yo en este caso hoy conseguí un matambrito que es bien chiquito. Fíjense, por lo general los matambres son mucho más grandes, ¿no? Este es de un animal pequeño. Y en este caso, como es un animal pequeño, un matambrito chiquito, yo lo que voy a hacer es, no le voy a dar una cocción previa, una cuestión de que probablemente sea mucho más tierno este matambrito que el matambre grande en sí, ¿no? Por ahí para elegir un matambre siempre tienen que chusmear esto de la grasa, ¿no? Que esta grasita esté blanca, que no esté reseca, que no sea de un origen amarillento, ¿no? Eso nos va a dar diferentes indicios de que el animal, digamos, estaba en su peso óptimo, no era muy gordo, por ahí desarrolló algo de, de musculatura en el caminar y ese tipo de cosas, ¿no? Y nos va a dar un indicio también de que este matambre sea un poco más tierno, ¿no? Nosotros encontramos con uno de esos matambres que les decía, hacía referencia hace un ratito, muy probablemente ese matambre sea duro, mucho más duro, ¿no? Nos vamos a encontrar con menos contenido de carne que de grasa, ¿no? Entonces, es importante ir chusmeando todas esas cosas para tener también un matambre óptimo, ¿no? Como lo decía, yo en este caso no voy a hacer esa previa cocción, porque como es un matambre chiquito, tengo entendido de que va a ser tierno, ¿no? Entonces, no le hago ese previo cocción. Pero si ustedes consiguen el matambre grande, yo lo que les recomiendo siempre es que lo hiervan un poco, ¿no? Para ya empezar a ablandarlo, a tiernizarlo. ¿Qué pasa? Imagínense que la vaca, esta es la parte, digamos, como que va rodeando la parte de la panza, por decir de una manera, ¿no? De ahí va apareciendo el matambre. Y es un lugar que justamente es más que desarrollo de musculatura, es más piel. Fíjense que no tenemos como mucha cantidad de contenido de carne en sí, ¿no?
van a encontrar quizás matambres un poquito más gruesos, pero no mucho más, quizás hasta este tamaño, ¿no? El doble quizás de esto, pero no mucho más de eso. Y es un corte que justamente es bien finito, fíjense, bien fino, y como más elástico, ¿no? Justamente, como es esa parte de la vaca. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que esto quede de manera un poco más tierna, ¿no? Es por eso que se le da ese hervor previo, o si no, podemos trabajarlo con esto que hablábamos hace un ratito de las maceraciones, ¿no? Las maceraciones que también nos hidratan la carne y generan que esta carne quede un poco más tierna, ¿no? Se pueden hacer maceraciones tanto en bebidas alcohólicas como también en diferentes tipos de lácteos, ¿no? Fíjense que justamente el matambre se utiliza mucho el hervirlo, por ejemplo, en leche o dejarlo justamente reposando en leche para que se tiernice, ¿no? ¿Qué pasa? Se va hidratando esta carne con esa leche y va generando también que quede más blandito, ¿no? Acá, bueno, fíjense que yo voy a dejar en este caso el lado de como de la grasita, digamos, por afuera, y por dentro nos vamos a encontrar muchas veces con este tipo de pielcita. No sé si se alcanza a ver ahí, sí, se ve perfecto. Sí. Fíjense que este tipo de pielcita lo que tiene es que si nosotros no la limpiamos, digamos, no la sacamos, en la cocción va a hacer que este matambre vaya así como reduciéndose, ¿no? Como cualquier músculo, como que se contrae, ¿no? Entonces esta piel va a hacer que este matambre se me vaya como deformando. Entonces acá va un truquito que también se utiliza mucho en el vacío, por ejemplo, que también trae este tipo de pierna, perdón, de pielcita, o también, por ejemplo, la entraña, ¿no? Que viene con esa toquecito de pielcita, que lo que vamos a hacer son como cortecitos superficiales, ¿no? De esta manera, para que mantenga su forma, más que nada, el matambre. No es profundo el corte, sino cortando más que nada esa pielcita. Primero así y después como generando una cuadrícula, ¿no? Un cuadraditos, como un cuadrille. De esta manera como que voy rompiendo esa pielcita y van a ver que no va a ser esa tendencia que yo les decía, ¿no? De que esa carne va a querer adoptar esa formita. Bueno, acá tenemos dos alternativas como para enrollar este matambrito, ¿no? Si yo lo enrollo de esta manera, fíjense, como que no voy a tener mucha cantidad de carne enrollada, ¿no? Entonces puedo tener la opción también de enrollarlo de acá para allá, lo cual va a generar que tenga mayor contenido de carne, ¿vieron? Eso lo van a ir viendo ustedes, porque obviamente en este caso este matambre es chiquitito, ¿no? Y después ustedes cuando consigan un matambre más grandecito, seguramente va a ser mucho más ancho, que sí les va a dar la posibilidad de enrollarlo así. Ahí lo van a ir viendo ustedes cómo ustedes quieren que les quede en cantidad de vueltas, ¿no? Entonces pasamos. Yo lo que voy a hacer primeramente es incorporar un poquitito de sal. Digo un poquitito porque después en la cocción yo le voy a agregar ahí algunas aromáticas, algunas otras cositas más. Y también va a ir incorporando esto de diferentes sabores, ¿no? Acá el relleno siempre, como le digo yo, ya va en gusto, ¿no? No es que sí o sí hay que respetar una receta. Acá va a ir en el gusto. Lo único que tienen que tener en cuenta es que no tienen que pasarse de relleno, ¿no? Muchas veces nos pasa que le ponemos para que quede bien grandecito, bien relleno, y resulta que cuando lo empezamos a enrollar nos encontramos con que se empieza a escapar, ¿no? Todo ese tipo de relleno que utilizamos. Entonces, es preferible siempre que vayamos ahí, ¿no? Siempre con lo justo. Bueno, ahí en ese caso yo ya le agregué una partecita de queso. Lo que vayan a incorporar de verdura, siempre, pero siempre,
tengan en cuenta de que no llega a tener una cocción muy fuerte, digamos, por dentro. Entonces, si le ponemos trozos muy groseros, no se va a llegar a cocinar esa verdura, ¿no? Charlábamos hace un ratito. Tendríamos que o ponerla rallada para que nos quede con una cocción adecuada, o darle una cocción previa a esa verdura, ¿no? Imagínense que uno dice, yo quiero que unos bastoncitos de zanahoria que se noten ahí, tranquilamente le damos un hervor previo y después lo incorporamos. Si no, nos va a quedar duro. Yo en este caso voy a incorporar zanahoria rallada. Fíjense que yo lo que hago es como asentarme en una parte y después me voy a otra parte del relleno, porque esto cuando lo voy girando se va desparramando el relleno, ¿no? Y voy respetando un poquito los lugares. Esto va a hacer que después cuando yo lo vaya enrollando, nos queden esas diferentes tipos como capas, ¿no? De los rellenos. Con una zanahoria, fíjense que basta y sobra. Sí, no sé si hay, ¿no? Bueno, no sé. Acá, al igual que el... Fíjate arriba, morrón. Al igual que el... ¿Cómo es? Que el arrollado de pollo, no sé si recuerdan que hicimos, le pueden poner los huevos enteros si quieren, ya previamente hervidos, para generar también más volumen en este arrollado. Yo en este caso no le voy a poner porque ya vimos, digamos, cómo prepararlo. Sí voy a buscar por ahí un poco más de color, ¿no? En esa bolsita, sí. Yo acá tengo un poquito de morrón. Lo tenía congelado con una previa cocción. Había un montón de morrón. Lo que voy a hacer acá es hacer tiritas, porque este morrón ya tenía una previa cocción, como les decía. Bueno. Voy a ir colocando por acá. Un pedazo ponemos primero, los picamos, los pones aceite en la olla. Le picamos los ajos. Voy a buscar un poquitito de albahaca. 2 ajos. Ese. Después que se cocinó la zanahoria, la cebolla y la zanahoria. Y el morrón. Unas hojitas de albahaca. No mucho aceite. Y en este caso yo le voy a poner, porque me gusta mucho cómo queda, un poquito de ralladura de limón. ¿Y con la anilina? Bueno, ahí ya tenemos, así que lo que vamos a hacer es empezar a enrollarlo. Y comprar una, probar aunque sean unos pedacitos de otro cuero que sea, que no. Acá lo que vamos a ir buscando es ir haciendo un poquito de presión para que después no se nos escape el relleno, ¿no? Vamos haciendo presión, así de esa manera no se nos escapa y nos queda todo como envueltito, ¿no? Fíjense que queda más o menos parejito, pero para eso vamos a utilizar, si no, el bridado. Fíjate. El bridado es atar justamente el, ¿cómo es? Intenta llamarle a la Jasmi, a ver qué. Trozo de carne. ¿Sí? ¿No? Es atar el trocito de carne, que tenemos dos formas. Se llama bridado francés, el que vamos a hacer ahora, y el bridado inglés
es el bridado que se utiliza con aguja, ¿no? Quizás hayas visto que, por ejemplo, el pollo relleno que se hacen, ¿no? Va como cocido. Entonces, de esa manera también es otra de las formas que tenemos para bridar. Acá lo que tenemos que hacer es, primeramente, hacer un nudito con este hilo, ¿no? En la parte, más que nada, de adelante. Una vez que generamos ese hilo, ese atado, fíjense, yo lo que hago acá ahora es dar como una vuelta, ¿no? Del hilo. Fíjense cómo tiene que quedar, ¿no? Esto, del rollo de hilo, lo paso por este lado de tal manera que nos quede como un círculo. De esa manera, yo bajo, corro el hilo para este lado y voy estirando. Fíjense que ahí se va a ir como atando, ¿no? Acá le hacemos una buena presión nomás para que quede bien su forma redondita. Y ahí nuevamente, fíjense, giramos como haciendo un circulito y lo pasamos nuevamente por debajo. De esta manera vamos generando ese atadito para que la carne no se nos escape. Vamos de vuelta, giramos y así. Nahuel. Sí. Para armar el arrollado, ¿la grasa queda del lado de afuera o de adentro? O sea, la parte tiene más grasita. De afuera. De afuera. Sí, sí. De afuera porque nosotros lo que vamos a hacer primero es hervirlo en este caso y después si quisiéramos dorarlo, la parte de la grasa siempre nos va a ayudar a generar colorcito, ¿viste? Sí, y sí. por otro lado, si yo lo dejo por dentro, toda esta grasa quizás se vaya a ir derritiendo y como que se va a ir achicando. Entonces todo este bridado que yo estoy haciendo con fuerza, en definitiva no va a tener resultado porque esa grasa se va a hacer que la carne se achique y el hilo va a quedar como sobrando. Ajá. Si lo haces por fuera, genera la cocción primera, digamos, y tiene sentido todo este bridado que estamos haciendo. Bien. Fíjense de no dejar mucho espacio entre, digamos, atadura y atadura. Fíjense que yo no he cortado el hilo, lo voy generando de esta manera y de esta manera también voy a saber, utilizo el hilo necesario. He escuchado que algunos también para que mantenga la forma por dentro le agregan gelatina sin sabor. Yo les digo que no es necesario. Lo que sí es necesario en este caso es dejarle un tiempito de reposo para que se asiente toda la carne junto con el relleno, después de la cocción, digamos, y de esa manera queda armadito. No se apresuren a cortarlo enseguida, digamos. Cuanto más tiempo de reposo le dejen, así enterito, más armadito va a quedar este arrolladito. Ya queda poquito. Recuerden siempre que quede bien apretadito. Esto lo estiran de acá y queda bien apretadito. Y ya finalizo con este último cortecito. Acá bien cerradito para que no se nos escape nada de líquido. Y fíjense que por abajo quedó todo bien atadito también. Que si quisiera, este hilo que corté de más, lo puedo ir pasando entre agujerito y agujerito y también generar el mismo, entre hilo y hilo, perdón,
y generar ese asegurado parecido al de arriba. Así ya después lo termino atando con la primera punta que inicié, ¿no? Como un ida y vuelta, digamos. Esto lo pueden utilizar en el pollo. No sé si recuerdan el pollo arrollado que hicimos al principio de las clases, cuando vimos cómo deshuesar pollo. En ese caso nosotros lo que hicimos fue envolverlo en papel film. El matambre también se puede llegar a envolver en papel film, del mismo método que hicimos el arrollado de pollo. Pero a mí me gusta un poquito más así porque, como lo que charlábamos hace un ratito con Ceci, se va desprendiendo esa grasita, ¿no? Esa grasita también es sabor que va generando en la cocción. Y de esa manera también se va generando que quede como con otro colorcito, ¿no? De hacerlo con el papel film, van a ver que queda bien pálido este matambrito. Y quizás tendríamos que darle un dorado post cocción, ¿no? Buenísimo, yo acá termino, finalicé, fíjense que quedó bien firmecito, ¿no? Y de esa manera lo voy a llevar acá a mi olla a presión. La olla a presión utilizo en este caso por una cuestión de que es una cocción mucho más rápida, ¿no? Pero ustedes cuando lo vayan a hacer, lo pueden hacer directamente en el horno, ¿no? O directamente en una olla hervido, dependiendo cómo les guste más, ¿no? Si les gusta por ahí que quede un poco más húmedo o si que quede un poquito más reseco, eso va a ir en lo que ustedes quieran, ¿no? Previamente va a tener su cocción este matambre, entonces como que no va a influir tanto en la dureza, sino que cómo quede en el final, digamos, la cocción. Yo le puse unas hojitas de apio a esta olla, le agrego unos ajitos apenas pisados, y acá le voy a agregar un cachitito más de sal, porque va a generar un poco de líquido, ¿no? Yo acá le tengo que agregar en la olla a presión un poco de líquido. Siempre las ollas a presión llevan líquido. Nunca se hacen así en seco, porque si no se revienta la tapa. Es el temor que todos o la mayoría tienen. Ahí después le pueden incorporar lo que ustedes quieran de aromáticas. El romero, lo que ustedes quieran a esta cocción. Fíjense que yo le voy a agregar una parte de agua. Más que nada, porque la olla lleva esa agua y porque también me va a ayudar a que este hilo no se me desarme, digamos, ¿no? Porque si yo lo dejara en seco, ese hilo se quemaría. Así que bueno, ya voy a arrancar a prender esta olla, así quizás podamos ver, igual lo tengo que dejar reposar, pero bueno, pueden ir viendo más o menos la cocción, ¿no? Así que la olla a presión, una vez que se tapa, genera esa presión justamente, y en un ratito va a empezar a esta válvula empezar a alargar un poco de presión justamente, de aire, ¿no? De vapor. Mientras se va cocinando ese matambrito, vamos a ir viendo ya la recetita para la mayonesa esta que vamos a hacer hoy de pomelo. Mayonesa casera que tranquilamente pueden hacer del sabor que ustedes quieran, como les decía hace un ratito. Lo único que vamos a utilizar, en este caso yo voy a hacer dos
2 yemas de huevo. Utilizo la yema porque es la parte grasa, digamos, del huevo. Pero si quisieran utilizar huevo entero, también se pueden llegar a hacer mayonesa con huevo entero. Nahue, cambia la cámara que no vemos, porfi. Ah, perdón. Estaba haciendo la parte de la separación ahí del huevito, de la clara de la yema. Acá tengo 2 yemas. Acá esto le voy a agregar un cachitito apenas de sal. Digo apenas porque después, sobre el final, vamos a ratificar de última esta sal que necesitemos. Acá le podemos incorporar tanto jugo como ralladura del cítrico que vayamos a utilizar. Yo en este caso voy a agregarle de los 2. Pero si quieren le pueden incorporar solamente el jugo. Para que con la ralladura yo le doy más aroma a esta mayonesa. Y con el jugo le doy el sabor, ¿no? Además de la función que cumple el cítrico en este caso, que es como cortar toda esta emulsión, ¿no? Yo en este caso voy a utilizar jugo de medio pomelo nada más. Es más, está recontra jugoso, así que le voy a agregar un poquito menos, porque está re jugoso ese pomelo. Y acá ahora le incorporo la parte de aceite, ¿no? Que el aceite se incorpora, como decir, en 2 veces. Primeramente vamos a incorporar aceite para esta cantidad de mayonesa, ya les digo cuánto. En este caso yo lo que voy a hacer es incorporar una parte a esa parte de la emulsión, que son unos 30 gramos, ¿no? Probablemente utilice más o menos unos 30 gramos más para ya generar esa emulsión, ¿no? O más. Va a depender de cómo vaya actuando esta emulsión. Y lo que hacemos ahora es batir y mezclar esto y después incorporándole el resto del aceite con forma de hilo, se va a ir generando esta emulsión, ¿no? Entonces ahora lo que primero tenemos que hacer es mezclar todo esto. Entonces que mezclamos de tal manera de que nos quede un mismo líquido. Ya van a ver que como que se pone como medio denso, por decirlo de una manera. Una vez que se pone de esa consistencia, fíjense que queda como ya bien mezcladito, vamos a ir incorporando la otra parte del aceite. Acá muchos se van a preguntar, van a decir, la mayonesa casera tiene huevo crudo, ¿no? Que es una de las cosas que hemos estado charlando siempre con las cocciones de los huevos. En este caso, como es mucha la cantidad del cítrico que utilizamos, ¿no? Hace como una cocción. Vieron que el ceviche, por ejemplo, es una comida que se prepara justamente como en crudo, y la cocción que tiene es a través de un ácido, ¿no? Que son cocciones como milenarias, por decirlo de una manera, que se mantienen a través de un ácido, ¿no? Como ha pasado también con en nuestro caso, en la zona norte del charque, ¿no? Que se hace una cocción de carne con una deshidratación, digamos,
con sal, ¿no? Entonces, también nos genera tranquilidad por ese lado, ¿no? No tienen que tenerle miedo a decir estamos comiendo huevo crudo, sino que si utilizamos las buenas cantidades, digamos, de ácido, este huevo va a tener esa cocción, digamos. Bueno, una vez que generé este batido, yo ya lo incorporo en forma de hilo. A ver si se ve bien ahí. Yo lo voy incorporando a medida que voy batiendo muy despacito. Así el aceite para que se monte, ¿no? Acá yo estoy utilizando aceite común, pero si quisieran utilizar un aceite de oliva, por ejemplo, tranquilamente lo podrían hacer. Acá le van incorporando aceite hasta que ustedes vean que agarra justamente la consistencia de mayonesa, ¿no? Fíjense que esto ya tiene como una densidad, pero yo siento que le falta todavía un cachito, ¿no? Entonces por eso les digo, es más que nada a vista. Nosotros no vamos a poder saber qué cantidad es exacta. Siempre en forma de hilo. Incorporamos aceite de golpe, no vamos a generar esa emulsión. Fíjense que ahí se puso un poquito más densa, ¿vieron? Le falta muy poquitito de aceite y ya está lista. Esta, si la quisieran saborizar con otra cosa también, tranquilamente podrían hacerlo. Fíjense cómo se notó enseguida también que se fue espesando porque en el utensilio mismo se ve, ¿no? Bueno, ahora si le quisieran incorporar ahí un poquito de sal para ver cómo está el sabor, lo podrían hacer. Pero fíjense que ya está lista, ¿no? Yo le paso el dedo y no se mezcla entre sí. Esa es una de las maneras de darme cuenta que ya está lista esta mayonesa. Acá si quisieran le podrían agregar un poquito más de sal para realzar más que nada el sabor del pomelo. Y si quisieran incorporarle alguna aromática también lo pueden llegar a hacer y mezclar y le dan un poquitito también de color, ¿no? Que no nos quede como tan pálida. Pero ahí ya estaría lista. ¿Ves? De esta manera podemos hacer cualquier mayonesa con cualquier sabor. Ahí empezó la ollita a presión, como les decía hace un ratito. Fíjense la consistencia de la mayonesa.
Si quisieran dejarla un tanto más espesa, le agregan un cachitito más de aceite y un poquito más de batido, y ya queda, pero para mí ahí está bien porque después con el frío también agarra un poquitito más de consistencia, ¿no? Así que yo la guardo acá en mi heladera. La verdad que quedó bien intenso el sabor del pomelo, riquísimo. Y está bueno también porque podemos combinarlo con diferentes tipos de carne, ¿no? Imagínense que un pomelo que por ahí es más distinto el sabor a un limón o a alguna naranja, podríamos usar mandarina que todavía quedan de la época. Tranquilamente también cualquiera de esos puede formar parte de nuestras mayonesas, ¿no? Al mismo tiempo, como les decía hace un rato, las aromáticas, ¿no? La albahaca, el perejil, todo eso pueden formar parte, ¿no? No sé si hay alguna duda, consulta, ahora me acerco a la compu para ver qué más hay. Bien, ahí me preguntan si se puede hacer se puede hacer en una olla Essen, también puede hacerlo al horno, como les decía, ¿no? No es necesario hacerlo en esta olla, sino que yo lo hago por una cuestión de tiempo nada más, que sé que ahí demora mucho menos tiempo. Pero después la cocción tranquilamente la pueden hacer en cualquier olla que tengan ustedes en sus casas o en horno, con el previo hervido del matambre para que quede tierno, ¿no? El alioli en este caso es igual a lo que yo hice recién, digamos. La única diferencia es que en vez, bueno, de incorporar el pomelo lleva limón y lleva ajo picado. Nosotros sobre el final vamos a incorporar ajo o picado o hecho un purecito, ¿no? Digo sobre el final porque nosotros primero tenemos que generar la emulsión y después la parte de otro saborcito, ¿no? Entonces primero se genera esa y luego se le incorpora esto del ajo picado, ¿no? Si nosotros incorporamos el ajo previamente, la emulsión no nos va a salir. Nos va a pasar que no va a montar. Entonces siempre generen primero la emulsión y después le agregan todo lo que quieran de sabor. Y después ahí preguntaba también Sabina si podía llevar aceite de oliva. Sí, por supuesto. Con cualquier aceite que ustedes tengan, con cualquier materia grasa, lo pueden ir haciendo. Van a ver que varía también el saborcito, el aroma, todo. Buenísimo. Fíjense que más o menos las cantidades que utilicé para la mayonesa son 120 aproximadamente de aceite para 2 yemas y un cuarto de jugo de un pomelo sería, ¿no? Si van a hacer de limón, bueno, de medio limón, eso va a depender del tamaño y la cantidad de jugo que nos tire, ¿no? Yo por ahí ya estoy muy acostumbrado a lo que es el ojo, pero más o menos con esas medidas se pueden guiar y hacer también una mayonesa en sus casas, ¿no? ¿Alguna otra duda que haya quedado de lo otro que estuvimos charlando previamente? Yo creo que no, profe, muy buena la clase de hoy, la verdad que muy interesante todo lo que vimos y nos vamos preparando para las fiestas. Sin querer ya estamos llegando a final de año, así que me encantó la clase, muy linda. Bueno, me alegro, muchas gracias. Ahí Miriam pregunta, ¿y las de leche? No sé qué serían las de leche. ¿Las cremas? Las salsas. Nahue, hay unas que le llaman lactonesas, puede ser, que son mayonesas con leche, Ah, que quedan muy buenas. sí.
quedan espectaculares, se adoptan de utilizar muchísimo con diferentes verduras para darle color, ¿no? Por ejemplo, la remolacha, diferentes tipos de hojas, que lo que se hace, bueno, es tenés que preparar vos tu mayonesa, ¿no? Una vez que está preparada esa mayonesa, le incorporás o leche o crema de leche o queso untable, ¿no? Cualquier, digamos, derivado, digamos, de lácteo, ¿no? Y ahí también le podés incorporar previamente un puré de algo, ¿no? Digo previamente a la crema de leche, ¿no? Por ejemplo, tenés una remolacha, le haces una cocción a la remolacha, le haces un puré, le incorporás crema de leche o queso untable o leche, y eso lo mezclás junto con la mayonesa. Eso lo mezclás, digo, porque no necesitas de un batido excesivo, por una cuestión de que la leche o la crema de leche después si no se van a cortar junto con el ácido, ¿no? Entonces como que lo mezclas, una vez que lo mezclas ya obtenés esa lactonesa de la que hacías referencia recién. Así como puré de remolacha, digo yo, por una cuestión de que quedan de color bien rosado, bien intenso, podés hacer de zanahoria, de cualquier hoja de acelga, de espinaca, de mezclún de hierbas aromáticas, de zapallo, Nahue, yo de lo que quieras. hago una salsita en mayonesa, pero con, por ejemplo, la berenjena, las cocino en la hornalla o en el tostador para que se cocinen con la cáscara y después saco la pulpa, la piso y hago como si fuera la mayonesa con la berenjena. También también lo hacemos con la zanahoria. Con remolacha nunca lo hice, pero hago la mayonesa, pero en vez de ponerle huevo, con eso. Como una salsita queda ahí. Ajá. Y untamos las tostadas con eso para acompañar Sí, las carnes, ¿viste? Y eso queda muy bueno. Están buenísimos justamente para eso, ¿no? Para tipo entremés, para Sí. diferentes tipos de como entremés, quedan espectaculares, ¿no? Después el hummus, no sé si lo saben preparar. Claro, Sí. son como hummus de verduras. Sí, yo también, claro. Ajá. En lugar de nosotros garbanzo. hacemos de garbanzo. Claro, pero Lo la que que no- yo te decía, Nahue, no es esa, porque es sin huevo, es para los veganos. Es solamente leche con hierbas y ajo. Leche. ¿Cómo, Miriam? Es que yo las he comido, pero no las sé hacer. Es leche, ya me dijeron, la que las hace la señora Silvia, y le salen exquisitas. Y sé que es leche con hierbas o bien con ajo. La señora Silvia Carranza. Ajá. En este caso, lo que debe hacer es, bueno, una buena cantidad de purecito de hierbas o de ajo, justamente, que hacen que después en el procesado, digamos, en el mixeado, cuando se mezcla eso se emulsiona y queda más espesito, ¿no? Que también, claro, queda es una espuma. Es muy rica. Claro, exactamente. Re livianita. Sí. No queda con esa consistencia tan de mayonesa, pero sí queda así como más espumosa, ¿no? Que también, bueno, hay unos que se llaman aires, ¿no? Que se generan con lecitina de soja o con claras de huevo, ¿no? Que quizás lo hayan visto en presentaciones de platos gourmet, ¿no? Que son así justamente esas espumitas bien aireadas, ¿no? Que se bate eso y después se le incorpora algún sabor. Esas son también otras alternativas que no son mayonesas, pero se llaman aire. Ajá. Lo que queda muy bueno es cocinar los ajos y en vez de hacer por ejemplo, el alioli con el ajo crudo, hacerlo con estos ajos cocidos, que si querés lo podés poner a hervir con la cáscara y todo el ajo. Vieron que el ajo cocido queda mucho más suave y después haces la mayonesa con ese ajo. Pero si no, también lo podés hacer, lo pisás y haces también una pastita, que es una pastita agradable, podés comer pasta, arroz con eso, lo que quieras. Sí, totalmente. Se le llama manteca de ajo a eso que decís.
Ah, mirá qué bueno. Así. Ah, mira, manteca Que de también ajo. podés hacer la manteca de ajo, que cuando haces, digamos, como un puré de ese ajo, ¿no? Que también podés hacer la cabeza de ajo entera en horno con papel Ajá. aluminio. Se le Claro. corta la parte del cabito, nada más, la envolvés en papel aluminio y la mandás al horno. Mirá. Eso lo Ajá. dejás cocinar un rato y después cuando lo sacás queda hecho ese purecito que también, como decís vos, es mucho más suave y es recontra riquísimo. Y eso después lo mezclas con cualquier preparación y queda muy bueno. O si no, ¿sabes qué? También los dientes de ajo, cuando hervís el agua para la pasta, le metés adentro los ajos. Yo los pongo pelados, pero Ajá. y después, antes de echarle la pasta, los sacás los ajos.